Ya, entonces estamos grabando. Buenas tardes a todos. Y este es el auxiliar 2 que trata sobre el análisis exploratorio de datos, que también se le dice EDA o EDA, por su sigla en inglés, que básicamente es agarrar una base de datos ya obtenida y revisarla, analizarla, limpiar, correlacionar. eh, Esto se tiene que hacer aunque los datos después se le entreguen a una red neuronal o a cualquier sistema, eh, porque tenemos que saber cómo se relacionan, qué variables nos sirven, qué variables no nos sirven. Em, Les dejé dos notebooks en un curso. Uno que es denunciado, o sea que no tiene nada desarrollado, tiene las distintas partes del auxiliar, pero no hay desarrollo. Esto por si acaso alguien quiere jugar acá mientras ve el auxiliar o después, como quizá esto motiva más a la creatividad, que como no hay nada pueden partir de cero y al final no solamente hay una forma de hacer todas estas cosas. Y el otro ya es más desarrollado, que es lo que voy a mostrar ahora, de hecho, con las distintas etapas ya resueltas de una forma, por lo menos. Entonces, el auxiliar se divide en cargar datos, son datos de ventas de casa, que los vamos a ver más adelante, una revisión general, cómo hacerlo todo con Python, limpieza y filtrar los datos, correlación entre los datos, o sea, ver qué datos están más relacionados, cuáles eh, y sobre todo cuáles están más relacionados con eh, la columna o característica que nos importa, que en este caso va a ser el precio de las casas, al que se venden las casas. Y después hacemos una comparación más de uno a uno de columnas para poder visualizarlo. Entonces vamos a partir con esto. También en un curso les dejé una base de datos, que es la que ocupamos, que la pueden descargar ahí mismo. Y de hecho ahora les voy a, bueno, en el primer punto vamos a hablar sobre cómo cargar los datos. Así que partamos nomás. Entonces, cargar los datos. Hay distintas formas de hacerlo. En un Jupyter normal, uno puede hacerlo con el path, por ejemplo, de dónde está el archivo, o bueno, si estuviera en la misma carpeta, solamente hay que poner el nombre del archivo, y ahí se pueden ocupar distintas funciones. Nosotros ahora vamos a ocupar pandas. Eh, de hecho, vamos a ocupar todas las librerías que explicamos la clase pasada. Son exactamente las cuatro librerías que explicamos en la clase pasada, así que si es que vieron el auxiliar pasado debería ser fácil, si no, igual pueden preguntar o igual voy a ir explicando. Ya, eh, de hecho, no había corrido esto, así que corramos la librería. La única diferencia es que está la librería warning, que es para que no aparezcan los mensajes de warning, que por lo general son como que las funciones no están, funcionan, pero podrían no funcionar en el futuro, cosas así, pero sí funcionan. Ya, hay distintas formas de cargar datos. Como les dije, si es que están ocupando un Jupyter Notebook en local, o sea, en sus computadores, es simplemente poner el path, o sea, la dirección, que cuando apretan un archivo pueden obtenerla, o si es que está en la misma carpeta, poner exactamente el mismo nombre. Y después ocupan funciones de las que habíamos hablado antes para leer los archivos. Pero como les estoy mostrando esto en Colab, también les quería mostrar otras formas de hacerlo y en el mismo Colab, que a veces puede ser complicado. Una opción que les muestro acá es con este código pueden agarrar y subir los archivos de esta forma, que de hecho es análogo a irse acá y hacerle el upload acá, subir los archivos en, no en código, sino que apretando el botón para subir archivos y se suben en unas carpetas que funcionan mientras uno está corriendo el código, después se borra. Sería como la RAM. Em, y ahí, por ejemplo, puedo leer archivo, no hay ningún problema y de hecho voy a poner una celda solamente para que lo visualicemos rápido y ahí se puede ver la tabla, que después vamos a hablarlo, después la vamos a visualizar más general. Otra forma de hacerlo es que ustedes se pueden conectar a su propio Drive. O sea, por ejemplo, yo meto este link de acá y tengo tres en Gmail míos y yo voy a apretar el de la universidad y copio este link,
Entonces, tal como hubieran hecho en su computador, ahora mi computador local, entre comillas, sería mi sesión de Google. Entonces, yo puedo, por ejemplo, yo ya de antemano en mi Drive tengo una carpeta que se llama, que es el año y el semestre. Después pongo iniciales del ramo, auxiliar, y ese es mi pad, y adentro tengo esto. Así que si es que corro esto, también debería poder leerlo de la misma forma. Y funcionó. Entonces, voy a abrir una celda solamente para que mostrar que es lo mismo. Bueno, el mismo archivo que tengo en distintos lados, ¿no? Esas son formas que conozco, pueden haber más, pero por lo general esto de conectar al Drive es muy útil, porque no importa dónde esté este archivo, el auxiliar 2, este notebook que está acá, ni siquiera está en mi Drive, pero yo me conecto a mi Drive, así que cualquier carpeta que tenga ahí la puedo ocupar. Ya, eso era lo de cargar datos, que quería especificar lo que no sé, hablaba la clase pasada. Yo tengo una duda. Sí. Es más como con respecto a si tú puedes, por ejemplo, si estás trabajando con tus compañeros de grupo, ¿pueden todos conectarse a esa sesión de Drive para trabajar en conjunto? ¿O solo sirve para, por ejemplo, cuando estás trabajando sola o solo y puedes acceder solamente como tú a esos archivos? En mi experiencia, esto no es tan flexible como lo sería LaTeX. O sea, no van a ver como unos iconos de dónde están las personas, como cuando está como en los documentos como Word de Google. No pueden trabajar a todos al mismo tiempo en el mismo Jupyter, si a eso va la pregunta. Ah, ya, O- entiendo, entiendo. sí. Igual todos pueden tenerlo en un mismo Drive y pero cada uno tendría que tener las carpetas en su propio Drive, pero tener los notebooks juntos, hay como que tienen que pensar cómo hacerlo. También bueno, igual esto se puede conectar a GitHub, así igual se puede solucionar un poco el problema con eso. Ya, gracias. De nada. Eh, ya bueno, vamos con con la revisión general. Bueno, agregar a eso que de hecho ustedes, si es que están metidos en este documento, quizás pueden correrlo al mismo tiempo que yo lo estoy corriendo, pero no es como que yo vea sus cambios y ustedes los míos, sino que ustedes están en perfil editor, o sea, visualizador, por ejemplo. Pueden correrlo, pero a mí no me afecta. Ya, entonces, veamos rápido que podemos hacer como una vista general, que uno igual tiene que hacer antes de los datos, antes de empezar a hacer cosas, como uno puede hacer shape, que me iría como las columnas y las filas, o por ejemplo, si escribo columns, me da como los nombres de todas las columnas. Eso igual sirve para cuando uno quiere saber, bueno, de hecho, literalmente cuáles son las columnas. Eh, Poner head ayuda mucho también para seleccionar solamente algunas columnas para que no se nos llene, porque, por ejemplo, lo que yo había puesto antes es que si yo solamente pongo esto, eh, el Jupyter entiende que me lo va a mostrar, pero me muestra más, me muestra como los primeros cinco y los últimos cinco, creo, sí. Em, que igual funciona, pero si es que uno no quiere, si es que tiene que mostrarlo hartas veces, hartas bases de datos, mejor mostrarlo más corto. Bueno, y ahí uno sabe los tipos de datos. em, y el punto describe, bueno, nos describe solamente las columnas que son numéricas y nos las cuenta que, bueno, si no hay nulos, va a ser el largo del dataset, los promedios, la desviación estándar, mínimo, después son como los percentiles, el máximo, como para saber cómo van variando los números. Y ya que estamos haciendo una edición general, podemos ver la distribución de los precios de las casas, que estos son los precios de las casas. Las columnas están en inglés y están un poco abreviadas, pero después cuando tengamos las columnas más interesantes, ahí las vamos a definir. Por ahora, que no sepamos cuáles son las columnas que más nos sirven, dejémoslas como están, porque son muchas, además son 81. Pero, por ejemplo, sale price es el precio que se vendió cada una de las casas. Esto, recordar, esta base de datos en Estados Unidos, creo que Los Ángeles. Así que todo está en dólares y eh, acá podemos ver cómo tiene bueno, la distribución que tiene, que sería
similar a normal, pero no normal. Em, y bueno, podemos mostrarla de distintas formas. Estamos ocupando una de las librerías de las que habíamos hablado la clase pasada. Acá esta era la cantidad de bits que queríamos mostrar, como qué tan discreto queríamos que se viera. Esto es más para la vista general, ¿no? Para recordar cómo se ven los datos y antes de empezar a analizarlos, saber un poco cómo son los datos, las columnas. Ahora bien, ya cuando sabemos más o menos cómo son los datos, también queremos saber cuál es la calidad del dataset, porque a veces si es que está lleno de datos nulos o hay columnas que no son claras, eso nos puede dar muchos problemas. Entonces, tenemos que limpiar y filtrar datos. Ahora, acá yo ejecuté hartas instrucciones de una, voy a hacerlo de a poco para que se entienda lo que hace. Dataframe.is null me va a decir cuáles son nulos y cuáles no, y van a ser como true o false. Ahora, eso no me sirve, así que puedo sumarlos y recordar que en Python el false es un 0 y el true es un 1. Entonces ahí los puedo sumar y se van a sumar por columna. Y ahora sumándolos por columnas tampoco me sirve mucho porque no me las va a mostrar todo y son 81. Así que le pongo un sort values y que no sea ascendente, sino que parta desde el mayor para poder ver cuáles son los que tienen más datos nulos. Entonces al final sume todos los que tienen todos los datos nulos por cada columna y podemos ver que hay algunas columnas que como el 90% de sus datos o más son nulos y esas columnas no vale la pena reemplazarle, o por lo menos en este ejercicio no vale la pena reemplazarlo por un valor, sino que no nos sirve la columna, tiene muy pocos datos. De hecho, lo hice un poco más elegante acá, que por cada columna también están ordenados, sale el total de nulos y el porcentaje a lo que eso corresponde. Y por ejemplo, esta columna que probablemente tiene que ver con, no sé si el área de la piscina de las casas, pero casi todo es nulo, quizás porque las casas no tienen piscina. Entonces no nos sirven esas columnas y simplemente las recortamos, las eliminamos. Bueno, esta primera pregunta era ¿dónde están los nulos? ¿Cuáles son? Así que se resuelve de esta forma. El siguiente punto es eliminar los valores nulos. Yo, por ejemplo, ocupé esta misma tabla de acá para decir que los que tuvieran un porcentaje de nulo mayor al 10% simplemente lo iba a eliminar y lo elimino. Y el resto del data frame que me queda, a ver, por ejemplo, si corriera esto de nuevo, ya no me saldrían eso, porque ya se eliminó. Recordar que los notebooks funcionan por celda. Si es que corro esta celda y corro la anterior, no es que esté corriendo algo que pasó en el pasado, sino que el data frame ya se modificó. Son variables que ocurren en todos lados. Entonces ahora corrí esta misma tabla que me contaba los nulos y ya no me salen esos que tenían un 99%, porque simplemente me deshice de eso, y estos que tienen pocos nulos o relativamente pocos nulos, siempre depende del caso, eh, voy a eliminarle sus filas nulas, pero el resto van a quedar. Entonces, si corro de nuevo esta fila, que puede ser un poco enredado, me va a salir que no hay ningún valor nulo en ningún lado. Y ahora puedo visualizarlo y claramente no va a haber ningún dato nulo. Y eso fue como una limpieza rápida, pero efectiva de datos al final. Em, y ahora voy a seguir con la correlación. Sé que hasta ahora no queda muy claro de qué se trata el dataset porque la limpieza trata mucho de los datos nulos y la revisión general no abarcamos tanto las columnas, pero ya que hicimos el trabajo más mecánico de deshacernos de los datos nulos y ver las dimensiones, ya podemos empezar a relacionar los datos. Cada vez esto se vuelve menos abstracto. Entonces vamos a hacer una matriz de correlación que probablemente, no sé si lo iban a ver en clases, pero como no tuvieron clase, estoy casi 100% seguro que no lo han visto por lo menos en este ramo. La matriz de correlación eh, tiene mucho que ver si dos variables son proporcionales o inversamente proporcionales. Em, Acá, por ejemplo, se hace una matriz de correlación de las columnas del dataset, y si es que
Una variable con sí misma son proporcionales y de hecho nos entrega un valor 1, que son exactamente como proporcionales. Eh, y si unas variables son contrarias, son como exactamente inversamente proporcionales, nos entregaría un -1. Y ahí va variando, al final es el grado de proporcionalidad y para el negativo es el grado de como inversamente proporcional. Em, entonces, si dos variables tienen una proporcionalidad igual a 1 o cercana a 1, si es que una crece, la otra también crece. Y, por ejemplo, no sé, todavía no lo hemos visto, pero probablemente el área de la casa y el precio, si es que el área de la casa aumenta y el precio probablemente va a aumentar y viceversa. Eh, no sé cuáles sean inversamente proporcionales. De hecho, acá mismo vemos que no hay ningún valor que sea muy oscuro, o sea que podemos ver que sea inversamente proporcional, que cuando aumente mucho la casa pierde valor o otra variable pierde valor. La columna que más nos interesa es la que sale acá abajo, que no sé si van a poder leer desde Zoom, pero acá está Sales Price. Eh, Aunque igual como solamente nos interesa una columna, en la siguiente celda solamente vamos a visualizar esa columna. Uy, ¿qué hice acá? Ah, no, no había corrido esta celda acá. La estaba visualizando, pero no la había corrido. Ahora sí va a funcionar. Em, entonces, ¿qué hice acá? Eh, lo que hice fue agarrar esta columna de acá, que no sé si la pueden ver, pero dice Sales Price y está comparada con cada uno de las otras columnas para saber si son inversamente proporcionales o realmente no afectan. Si es que es cero, cercano a cero el valor, al final significa que no afecta. Y lo que hice acá fue seleccionar solamente esa columna, como dije, y ordenarla. ¿Por qué? Porque los primeros valores van a ser los que tengan más relación con esa columna y los últimos que de hecho no llegan a ser oscuros, al final no tienen relación. Por ejemplo, la ID. ¿De qué nos va a servir la ID de la base de datos en saber si es que la casa es cara o no es cara o barata, no sé? Parece que muy poco. Entonces, acá de hecho lo visualizo y podemos ver las 5 variables que más tienen que ver con el valor de las casas. O sea que cuando estas suben, el valor de las casas sube. Y ahora, eh, ese fue el último análisis que tenía que ver menos con las variables de las casas y menos visual, pero ahora gracias a este análisis podemos saber cuáles son los que más afectan, en vez de haber revisado todas, las 81 que teníamos, por ejemplo, y ya tenemos cuáles son las que más tienen que ver, ya por dato duro, y podemos visualizarlas. Ahora ya tengo las explicaciones, como no iba a explicar la 81, pero puedo explicar las que sabemos que más se relacionan. Igual es interesante porque podemos saber cuáles variables más se relacionan a la venta de casa y todavía ni siquiera sabemos cuáles son. Al final de eso se trata igual el análisis de datos, que no tiene que ver con el seco que tengamos nosotros mentalmente. Porque quizás si es que lo hacemos de otra forma, puedo yo decir pues, probablemente la calidad de tanto o la cantidad de tal objeto y no voy a probar todo y no lo voy a hacer así de esta forma. Acá me traje las definiciones de la base de datos, pero al final las que más afectaban, y de hecho están en este mismo orden creo, la que más afectaba era como el valor de los materiales de la casa. Eh, Después el área de la casa, que no sé por qué, creo que no tomaban en cuenta, eh, no estoy seguro si tomaban, cómo se tomaba en cuenta, pero al final es el área cuadrada de la casa. Eh, el garage o garaje, eh, que también sería como medido en capacidad de autos y también el área del garaje. Y este también es una componente de área al final, pero es solamente del primer piso, que tiene mucho que ver con el resto. Al final casi todos los componentes son de área, pero el que más tiene que ver con el valor de las casas, y por harto, y por bastante de hecho, es la calidad de los materiales. Y también incluí unas columnas de interés que
que uno también hubiera revisado, pero el análisis matemático nos dice que, por ejemplo, no son las predominantes, que es el estado de las condiciones de la casa, el año de construcción y el mes en que se vendió, como para hacer un estudio y para ver cómo probablemente esas hubieran sido algunas de las que una persona hubiera revisado sin el método matemático detrás. Eh, bueno, yo acá ya las tengo, los tengo todos estos códigos ya corridos, pero nos vamos a ir corriendo de nuevo. Y estoy ocupando exactamente los mismos gráficos que vimos en el auxiliar uno, así que de hecho si es que quieren experimentar o resolver este auxiliar de otra forma, que también se puede hacer, aunque de otra forma quizás puede ser los gráficos, pero la parte de la correlación y la limpieza de datos es necesaria. Pueden hacerlo de otra forma, pero cada una de las partes son necesarias. Em, ya bueno, entonces lo primero que hacemos es graficar como habíamos dicho, los materiales, como la calidad de los materiales. Eh, y podemos ver que efectivamente, como nos dijo el mismo gráfico y el mismo análisis de correlación matemático, a medida que aumenta esta calidad, que al parecer es medida por las mismas personas, del 1 al 10, a medida que aumenta, el precio de la casa aumenta. Em, Ahora relacionamos el área y el precio de la casa, y acá ocupamos un gráfico distinto. ¿Por qué distinto? Porque cuando estamos hablando sobre la calidad, y esta que se mide de 0 a 10, em, no vale la pena graficarlo con un scatter plot, porque el scatter plot no nos va a dar esta información, que es la distribución en cada una de las clases. Nos va a mostrar muchos puntos juntitos, que de hecho quizás es más fácil si lo mostramos al tiro. Como, ¿qué pasaría si lo hacemos de esa forma? Si lo hacemos de esa forma, no nos pasa esto, que podemos ver que está creciente, sí, pero como los puntos están muy juntos, no podemos saber, por ejemplo, dónde se está centrando, como dónde serían como sus centros de masa, por ejemplo, cuáles son las distribuciones de cada uno de estos. Y por eso cuando los datos se dividen en clases, es mejor ocupar datos que los separen, de hecho, y que nos demuestren que nos muestren las distribuciones de cada una de estas clases. En cambio, como habíamos visto, el precio y área, ninguno de esos se clasifica por clases o no por clases que sean muy grandes. Así que hacemos un scatterplot y podemos ver que, de hecho, haciendo una regresión, están muy relacionados, que es algo que, de hecho, las personas pensarían bastante. ¿Qué más? La cantidad de autos y el precio. Esto tiene relación, pero no tanto, como el mismo análisis lo dijo, que tenía una relación, pero no la que tenía más relación en el precio de casa. Acá uno podría pensar que en el cuarto caso son casas más de zonas rurales, quizá, donde al final te voy a, quizá no significa que la casa sea de una mayor calidad, sino que hay más espacio libre. Quizás no habla tanto por la casa. Ahí uno igual tendría que hacer un análisis, pero por lo menos así lo podemos visualizar. Y como dije, cuando se divide en clases es mejor ocupar por ejemplo, un box plot que nos ayude a separar las mismas clases. Eh, y nos quedan dos variables que la misma correlación nos dijo que tenían mucha relación con el precio de venta, que son el área de- del garaje y el área del primer piso, que también tiene mucha relación. Entonces esas eran las columnas que según la misma correlación, recordar, em, tenían más relación con el precio de venta. Ahora se puede ver cómo nos ayudó la correlación, porque al final pudimos haber hecho esos mismos gráficos y lo pudimos haber hecho para cada una de las 81, por ejemplo, columnas, o solamente las numéricas, o haber hecho algo por el estilo. El problema es que no hubiéramos tenido cómo medirlo, por ejemplo, o si lo veíamos visualmente, igual teníamos que graficar cada una de las columnas numéricas.
La correlación no sirve mucho para eso. También cuando hagan un modelo, por ejemplo, de Machine Learning o de Deep Learning, cualquier modelo que ocupe una red, o quizás ni siquiera una red, cualquier modelo que ocupe datos, nos podemos deshacer de datos que no le importen al modelo, que no le afecten. Por ejemplo, nunca le van a meter una ID, por ejemplo. No tendría ningún sentido. Ahí ven como la ID no tiene ninguna relación con ninguna columna. O también hay otros datos, de hecho, acá, que no estoy muy seguro qué son, pero no tienen ninguna correlación. Entonces va a hacer que nuestro modelo corra mucho más lento y de hecho puede hacer que su rendimiento baje em, si le damos 10 datos y no le sirven 5, al final confunda el modelo y puede hacer que tenga un peor rendimiento, de hecho. Por eso es importante hacer todo esto del análisis que estamos viendo ahora mismo. Ya, y también quería analizar otras columnas interesantes, porque, bueno, eh, ya vimos las columnas que tenían más relación, y esto ya fue un análisis matemático, pero ya que estamos haciendo gráficos y que estamos repasando Python y repasando cómo ver los gráficos, puse tres variables que la encontré interesante, que eh, una es la condición como de los materiales de la casa, o de la casa en sí, las terminaciones. Otra es el año de construcción, que esto la encontré interesante, y el mes. Y recordar que estamos viendo cómo afectan estas al precio de la casa. Entonces la primera es el estado actual de la casa. Y podemos ver cómo casi no afecta. Esto nos podría decir si es que queremos tomar nosotros una decisión que al parecer si es que la casa está eh, mejor que el promedio ya es suficiente y lo otro es esforzarse de más. O eso por lo que parece en este gráfico. Que eso de hecho lo encuentro interesante y por eso lo puse. Lo otro es el año de construcción. Ahí hay personas que podrían decir que podrían tener distintos secos, distintos pensamientos de cómo funciona esto, porque, por ejemplo, uno podría pensar que las casas más nuevas tienen menos área, así que podría pensar que afectan menos, pero lo que vemos acá es que sí se ve que sube, no tiene mucha relación y por eso no nos apareció en las variables que tenían más relación con la venta de casa, pero se ve que afecta. Y que por lo general si tenemos una casa más nueva debería tener un valor mayor. O eso es lo que pensamos. Y la última que quise graficar acá es el año, que al parecer no afecta mucho. Los promedios son todos parecidos, así que eh, aunque uno podría pensar que se venden más casas y que de hecho el gráfico sí nos mostraba que se venden más casas en ciertos meses, los precios no varían por eso. Eh, Ahora, a todos los gráficos que queremos hacer, me gustaría agregar algunas cosas. Eh, Como dije antes, pues gracias a estos mismos gráficos nos da una idea de cómo funcionan las variables y cómo funcionan las cosas. Y por eso, aunque ustedes hagan un proyecto de Machine Learning, eso no significa que solamente agarramos la tabla y se las pasemos al modelo, porque al final quizás la solución o la solución más básica la podemos encontrar simplemente graficando, simplemente haciendo correlaciones. eh, entonces ese es como el primer paso, para que vamos a estar 2 o 3 meses trabajando en un proyecto que realmente quizás se solucionara con este mismo gráfico que estoy mostrando, por ejemplo. No sé, pues. Eh, Ahora, probablemente un modelo siempre es bueno y siempre puede tener buenos resultados, pero el análisis de datos sirve mucho. ¿Aló? ¿Me escuchan? Creo que me caí. Sí. Sí, ahí sí. Bueno, te caíste. ¿Me caí hace mucho? Te quedaste pegado un rato hablando y después te saliste. Hola. Chuta. A ver, vamos si están poniendo atención. ¿Qué estaba diciendo? Para saber si es en qué parte me caí, si es que hablé mucho más rato, ¿no? Igual creo que estaba divagando justo, como que estaba hablando de todo un poco. Ahora sí, ahora sí. A ver, voy a compartir la pantalla y voy a hacer un pequeño resumen porque de hecho ya habíamos terminado de hacer los ejercicios. Así que hago un pequeño resumen como para hablar de la importancia que de hecho lo que estaba haciendo. Bueno, y tenía un bonus acá, pero
no voy a gastar tiempo en hablar de eso, si es que quieren saber cómo incluir emojis en los Jupyter, tanto en texto como en los comentarios. Ya, entonces me gustaría repasar muy rápido cada uno de los puntos que hicimos y después abro para saber si tienen dudas o si no, nos cerramos. Entonces, la importancia de cargar los datos, bueno, básicamente porque necesitamos cargar los datos y la importancia de hacerlo bien también o hacerlo de alguna forma que nos sirva. Por ejemplo, si es que una cosa de una vez nomás, si sirve esto que les dije del upload, pero si es que uno lo necesita hacer muchas veces, le recomiendo fuertemente eh, unirlo en Jupyter a su Drive y tener los paths de los distintos archivos y abrirlos así siempre para que no tengan que tener ese trabajo como tedioso de ir subiendo siempre las cosas. Y recuerden esto de que se tiene que poner como Drive, My Drive, y después empieza como su directorio. De hecho, les podría mostrar rápido cómo llego yo a esa carpeta, por ejemplo. Para los que ya han ocupado esto, debería ser, ya lo saben, pero para los que no, se lo aprovechamos de explicar. Ahí voy en las carpetas, y por ejemplo, auxiliar 2 y ahí voy a ver el saves, que lo dejé ahí solamente para hacer este ejemplo, de hecho. Y ahí me salen las carpetas, lo dejo acá, y cuando me conecto lo puedo obtener simplemente poniendo el pad, se le agrega el drive, my drive, la primera carpeta que tengo, la segunda, tercera, y ahí es como trabajo directorio normal. Revisión general, bueno, esto es algo que uno no documenta y por lo general uno lo omitiría, pero siempre es importante hacerlo, así que eh, por eso quise repasar rápido como lo que uno hace, de revisar rápido los datos. Limpiar los datos también es muy importante, sobre todo al modelo de Machine Learning o de Deep Learning no le pueden dar datos nulos, si a una red neuronal le damos datos nulos se cae, y si se los damos después lleva una hora entrenando, se cae igual, así que hay que tener mucho cuidado con los datos nulos. Eh, la correlación, como vieron, es muy importante, porque con la correlación podemos saber qué datos le sirven. eh, o sea, simplemente sabemos qué datos están más correlacionados. Y con eso es lo mismo que decir qué datos le servirían más a un modelo. Y también qué datos nos sirven más a nosotros. O sea, hagamos un modelo o no, ya sabemos qué datos son los que más nos sirven con estudios. Por eso era lo importante demostrarlo acá. Una consulta ahí, disculpa. Sí, dime. En Eh, esa matriz, tú el número de filas y el número de columnas, ¿cómo lo definí? Es decir, porque, por ejemplo, tú no estás mostrando todas las características, estás mostrando algunas, ¿no? sí, es que se compararon solamente las que eran numéricas. Ah, ya. Como, igual se puede hacer una trampita pasando las que no son numéricas y pasándola a numérica. El problema es que eso a veces no funciona. O sea, no funciona muy bien. Por ejemplo, si son nombres no tenemos un orden, pero si es que son calificaciones, no sé, buena, muy buena, mala, eso sí lo podemos pasar a número y funciona bien. Pero eso, comparó las que eran numéricas nomás, por esto mismo de que son proporcionales o inversamente proporcionales. Esto es como muy matemático. Sí, y bueno, la correlación es muy importante y tienen que ocuparla en cualquier análisis de datos. Esto de la comparación era más para mostrarles qué es lo que ganamos haciendo la correlación, cómo con un par de clics podemos obtener las que tenían más relación sin ni siquiera saber nosotros cuáles eran las columnas ni nada. Y unas columnas de interés para aprovechar que estamos repasando esto de las librerías, que son del auxiliar 1, que les repito que ojalá que vean, para hacer más, para visualizar mejor los datos. Bueno, eso fue todo. Este auxiliar era más corto, era para ver esto, el código les queda. Em, si tienen alguna duda ahora, me la comunican y si no también por correo. Les recuerdo que hay que formar los grupos. Ojalá puedan acoger a los que no tienen grupo o si no, lo que tenemos pensado nosotros es que si se cumple el plazo, vamos a hablar con los estudiantes que no tienen grupo y los vamos
a meter en grupos quizás al azar o quizás consultemos los grupos. ¿Alguien tiene alguna duda del auxiliar o de esto mismo que estoy hablando de los grupos, del ramo, de cualquier cosa? Todo claro por el momento, Rafael. Ya, perfecto. Bueno, entonces yo les voy a dejar subido esto, subo el video. Así que eso, que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa me contactan por el correo Gracias. o por el foro. Gracias, tú igual, que estés bien. Igual. Chao. Chao, que estés bien. Gracias. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.